Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Viernes, día penitencial, lo recordamos. Es 14 de noviembre. No celebramos en el calendario litúrgico romano general a ningún santo, aunque destacamos que es el día de San Serapio o San Serapión, a quien celebra la orden mercedaria como uno de los primeros mártires que entregó su vida por Jesucristo en el norte de África. Vamos avanzando en este mes de noviembre y vamos avanzando en la culminación del tiempo ordinario que nos llevará a la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Vamos con toda atención, amor y fe a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Seguimos con la lectura del libro de la sabiduría. Hoy del capítulo 13 vamos a leer los versículos 1 al 9 que dicen así: Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza, y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven, pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Recuerden que en el texto del libro de la sabiduría que nosotros leíamos ayer jueves, el autor de este libro sagrado describía qué era la sabiduría, cómo era, espíritu inteligente, santo, único, etc. Iba describiendo con 21 adjetivos cómo era la sabiduría. Y nosotros veíamos a la sabiduría como una figura de el verbo de Dios, del logos eternos. Pero ahora, en este texto, que no es inmediata continuación
del de ayer, porque el que nosotros leíamos ayer era del capítulo 7 y comienzo del capítulo 8, y ahora estamos en el capítulo 13. Pero ahora va a referirse justamente a lo que no es la sabiduría, a lo contrario de la sabiduría. Y según este texto, ¿qué es lo contrario de la sabiduría? Pues lo contrario de la sabiduría viene a decir, aunque no sea con estas palabras, el autor, lo contrario a la sabiduría es la idolatría, con una serie de matices que el autor sagrado con mucha perspicacia va a establecer. Frente a los que tienen la sabiduría, que son sabios, ya hemos dicho, no sabios según la carne, sino sabios según el Espíritu de Dios, frente a los sabios están los necios, los que carecen de sabiduría. Los necios propiamente son los hombres sin Dios, nosotros diríamos hoy los ateos, los que niegan a Dios, y los idólatras, los que confunden y dan culto y rinden culto a realidades que no son Dios y que no pueden salvar. Dice que son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios. ¿Qué significa ignorar a Dios? No hacerle caso. Si ustedes quieren, y estoy hablando con términos modernos, por supuesto, lo sé, totalmente ajenos a la forma de hablar de la Escritura, lo sé, pero para que nos entendamos. Los que han ignorado a Dios, los que no lo han hecho caso, no le han hecho caso, podríamos decir, son los agnósticos. Prescinden de Dios en la práctica en sus vidas. No se plantean siquiera la cuestión de Dios, no les interesa, les parece superflua. Si existe o no existe a Dios, para ellos es una cuestión irrelevante, porque de ninguna manera podrían conocerle. Son necios los hombres que han ignorado a Dios, necios los que con sus labios dicen que creen en Dios, e incluso quizás afirman que son personas religiosas, e incluso a lo mejor se atreven a decir que son cristianos, se atreven a decir que son cristianos, pero viven de espaldas al Evangelio, como auténticos paganos, como hombres mundanos. Son necios los que han ignorado a Dios. Lo han echado de sus vidas, prescinden de él, no les hace falta. No piensan que Dios tiene ninguna utilidad y por tanto, ¿qué me importa? Pero también son necios por naturaleza los que no son capaces de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento. Fíjense, aquí ya no son los agnósticos que se despreocupan de Dios, sino los que rinden efectivamente culto a cosas que no son Dios. Personas que de alguna manera son, en cierto sentido, religiosas, porque ser religioso es unirse con cierto tipo de vínculos afectivos, vitales, existenciales, a ciertas realidades. Lo malo es cuando esa realidad no es el verdadero Dios, que está por encima de este mundo, porque es su creador, y se unen con vínculos afectivos de verdadero culto, reconocimiento, sometimiento a realidades mundanas. Esto es idolatría. Ya ven ustedes, una práctica agnóstica o atea o una práctica idolátrica. Pero es que hoy día hay hombres que adoren ídolos, quizás no sean ídolos de piedra, quizás no sean ídolos de madera, como
en civilizaciones menos desarrolladas, en pueblos más primitivos, pero que los hombres de hoy, algunos, muchos, dan culto a realidades que no son Dios. Esto es algo palpable, evidentísimo. Jesús nos advierte en el Evangelio contra la tentación muy fuerte de dar culto al dinero, a Mammón, es decir, el Dios de las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. Y Jesús lo dice taxativamente. No se puede rendir culto y servir a dos señores distintos, porque se amará a uno y despreciará al segundo, o viceversa, dará culto y amará al segundo y despreciará al primero. O Dios, o Mammón, el Dios de las riquezas, el dinero. Pues bien, ha habido hombres que han sido necios porque no se han dado cuenta de quién es el artífice, el creador, el orfebre, el constructor, el artesano, el alfarero de todo lo creado. Y se han fijado en las obras, pensando que las obras eran Dios en vez del creador. Son necios. Y dice que tuvieron por dioses, y cita, 1 al fuego, 2 al viento, se refiere al viento impetuoso, 3 al aire ligero, 4 a la bóveda estrellada, 5 al agua impetuosa, 6 a los luceros del cielo, regidores del mundo. Curiosamente son seis realidades naturales que han tomado por divinas. Les han rendido culto los pueblos de la antigüedad. Les han rendido culto los cananeos, primitivos habitantes de Palestina, los babilonios, los asirios, los egipcios. Todos ellos han incurrido en esa terrible necedad. Quizás el número 6 es en la escritura figura de la suma imperfección, y por tanto es un número de falta, de carencia. Quizás se han escogido realidades mundanas, se podrían haber elegido muchísimas más. Se podría haber tomado, por ejemplo, árboles, se podrían haber tomado ríos o manantiales, pero se toman 6, quizás con esa intención simbólica de expresar la imperfección de esta creencia. Cierto que estas realidades han sido usadas en algún momento por Dios como símbolos de su propia presencia. El fuego, Dios se reveló a Israel en la cumbre del Sinaí, en medio del fuego terrible. El viento impetuoso, de la misma manera, recuerden Pentecostés y aquel sonido de viento impetuoso que llenó la casa donde se encontraban los apóstoles. El aire ligero que detectó el profeta Elías cuando se encontraba en aquella cueva en el monte Horeb, el monte de Dios, y al escuchar aquella brisa suave, el aire ligero salió cubriéndose el rostro. La bóveda estrellada, el cielo, cuyo astro mayor Dios es a veces comparado a Dios y a Cristo mismo, sol que nace de lo alto. Agua impetuosa se compara también en los salmos a veces al amor inmenso de Dios, a la misericordia infinita. Los luceros del cielo regidores del mundo. Sí, dice, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, pero sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza.
Quizás alguno de estos hombres que tomaron por dioses estas realidades mundanas tuvieron un principio de buena fe en la dureza de su corazón, en su falta de inteligencia, buscando la belleza, buscando la bondad, encontraron cosas tan bellas y tan perfectas, obras de las manos de Dios, y les rindieron culto sin ir un poco más allá para descubrir al autor de todas ellas, aunque el autor sagrado les instruye cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Continúa el texto: si los asombró su poder y energía, el poder y la energía de estos fenómenos, del viento impetuoso, de las aguas torrenciales, pues si les asombró el poder y la energía de estos, calculen cuánto más poderosos es quien los hizo. Es decir, tanto la hermosura como la fuerza y el poder de estos fenómenos naturales, de estos accidentes físicos, de estos cuerpos celestes, su belleza y su poder. Unos se quedaron en la belleza, abrieron la boca, rindieron culto a esas realidades; otros más bien se fijaron en el poder y la fuerza de estas realidades, y también, abriendo la boca, se postraron ante ellas y les rindieron culto. Pero, dice el autor sagrado, por la grandeza y la hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, nosotros vamos deduciendo por ejercicio de lógica, y Dios nos ha hecho racionales, nos ha dado la capacidad de pensar, de deducir, se conoce por analogía al Creador. Con todo, dice, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Una pequeña disculpa del autor sagrado. Merecen reproche, pero quizás tengan algunas excusas, algunos atenuantes en su pecado de idolatría. Eran tiempos
de ignorancia, de ceguera. Ellos buscaban a Dios, sentían en su corazón la carencia, sentían el hambre y la sed de Dios, y se lanzaban a oscuras, a tientas, moviéndose por el deseo de belleza o por la admiración ante la fuerza, a buscar todo aquello que mostraba belleza y fuerza. Merecen un reproche menor porque buscaban a Dios y lo querían encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. ¿Ven ustedes? Empieza el autor del libro de la sabiduría a alegar una pequeña excusa, una pequeña atenuante en el delito, en el grave pecado de los idólatras. Pero al final, el mismo autor sagrado deshace esta atenuante, porque dice, pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto, es decir, si investigaron tanto, si dieron tantas vueltas a las obras, si emplearon tantas energías, tanto tiempo, tanta investigación, ¿cómo, si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escudriñar el universo entero, los astros, los mares, los caudales de agua, la bóveda estrellada, el fuego, cómo si fueron capaces de escudriñar el universo, no encontraron antes a su Señor? ¿Acaso, y esto no lo dice ahora el libro de la sabiduría, pero lo afirmo yo, acaso no encontraron dentro de ellos mismos, en su mismo deseo de encontrar la verdad, en su misma búsqueda apasionada, acaso no encontraron en su interior a su Señor? O quizás prefirieron lo que resultaba más deslumbrante y aparatoso, lo prefirieron al encuentro con el Dios vivo que se manifestaba muy quedamente, muy silenciosa y humildemente se manifestaba en su interior, en su corazón. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor para que nuestra búsqueda de Él sea constante, para que cada mañana nosotros madruguemos para Dios, nos pongamos en su búsqueda como si todo lo que hubiéramos hecho hasta entonces fuera nada y menos que nada, y que no nos quedemos en las apariencias, que no nos dejemos seducir ni por la belleza ni por el poder, que empleemos bien la inteligencia que Él nos dio, que empleemos bien la voluntad que Él nos dio, la libertad de que nos dotó, que empleemos bien todos los dones y todas las potencias humanas para encontrar al Señor y para adorarle. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.